La protesta estudiantil de 1968, una de las revueltas con mayor impacto político y social en la historia de nuestro país, sin duda nos regaló una herencia extraordinaria en la cultura política mexicana, ya que después de los eventos que se fueron dando previo al 2 de octubre de 1968, los mexicanos sabemos cómo es luchar por nuestros ideales, expresándolos al gobierno. En el año de 1968 se vivió un escenario de autoritarismo, represión y aislamiento. Bajo esta presión, un grupo de estudiantes comenzó a cuestionarse el concepto de libertad que el gobierno había inculcado a la ciudadanía. Estos cuestionamientos fueron expresados a través del espacio público, lo que provocó que se generara un capital social entre personas que tenían intereses comunes. Ya que ya no eran solamente los estudiantes, sino toda la sociedad, se dieron cuenta que el gobierno podría perder su carácter de invulnerabilidad ante un movimiento organizado y cohesionado. Tanto la falta de libertades como la actuación del gobierno ante situaciones de hostilidad entre los estudiantes provocaron que este movimiento se uniera en diferentes sectores de la población, ya no solamente jóvenes inconformes, sino también sectores que se fueron dando cuenta de muchas inconsistencias sociales, que debían ser solucionadas demandando un alto a la represión, aunado a un cambio de mentalidad, tal como nos explica el ingeniero Antonio Serna, quien participó en este movimiento tan importante en nuestro país. El 2 de octubre fue un momento muy triste para México, porque en ese mitin o juntas de pueblo con estudiantes, con sindicalizados, con personas adultas y ancianos, niños, que apoyaban en ese momento el movimiento y solicitando cambios sociales mínimos, se puede decir en la actualidad, que eran quitar al gobierno, o retirar al jefe de la policía, se llamaba un CUEC, se apellidaba, eso quedó grabado, y hacer cambios menores dentro del sistema de gobierno para que hubiera más apertura hacia la juventud. Entonces el gobierno respondió con violencia hacia su propio pueblo. Yo en ese momento comprendí que era un asesinato hacia su propio pueblo, del ejército y de sus gobernantes. El bazucazo a la Preparatoria 1, San Ildefonso, sucedió mediante la irrupción de los granaderos que utilizaron la fuerza sobre los estudiantes. Este conflicto inició el 23 de julio y el 30 de julio, al continuar con las protestas, represiones y al no llegar a soluciones, el ejército comenzó a restaurar el orden entrando a la fuerza a las escuelas. La Preparatoria San Ildefonso fue atacada mediante un bazucazo que destruyó la puerta de estilo colonial de más de 400 años de antigüedad. El bazucazo fue en la escuela preparatoria localizada en el Zócalo, ahí en San Ildefonso. El motivo es que el ejército invadió la preparatoria para retirar a los estudiantes que estaban que habían tomado la preparatoria por un movimiento de la preparatoria. Al dar el bazucazo, invadieron el recinto y a la vez masacraron o golpearon también y detuvieron a los estudiantes que estaban adentro. La respuesta fue que Ciudad Universitaria y todo lo estudiantado se indignó más que nada por el hecho violento de volar con una puerta de un recinto escolar con una arma mortal. El rector de la UNAM en ese tiempo era Barrios Sierra, reaccionó pues, con dignidad porque estuvo en desacuerdo con esa acción del gobierno, contando que la Universidad Nacional y el rector es autónomo del gobierno. El 13 de septiembre, los estudiantes convocaron a la manifestación silenciosa, debido al miedo infundido en la población tras las intervenciones de la policía y el ejército. Se trataba de una marcha pacífica, una forma de reprobar al gobierno las violentas represiones que estaban teniendo contra los movimientos estudiantiles. El movimiento del silencio fue porque México solicitaba una modificación al sistema de gobierno, pero por la vía pacífica. Esa fue la respuesta del estudiantado. El 2 de octubre,
Durante una concentración en Tlatelolco a la que asistían miembros del Consejo Nacional de Huelgas, estudiantes y simpatizantes, el ejército y granaderos irrumpieron en una emboscada. El 2 de octubre la gente estaba en la Plaza de las Tres Culturas y empezaron a observar y a inquietarse porque estaban dando voces de alarma de que los granaderos y el ejército estaban rodeando toda la unidad Tlatelolco. Eran como las 6 de la tarde, cuando la famosa Bengala, había helicópteros, 2 helicópteros, uno de la policía y otro del ejército. Se veían claramente. Entonces nosotros corrimos rumbo a la glorieta de Peralvillo y por la suerte logramos pasar. Logramos pasar el cerco de granaderos hacia la población que estaba intentando entrar y preguntando por sus familiares, conocidos o amigos que estaban adentro. Pero no permitieron a nadie, estaba cercado totalmente el área. La prensa coludida o dependiente del gobierno lanzó una fuerte campaña en la que se atacaban a los estudiantes, publicando falsedades. Al otro día la prensa minimizó también la masacre, diciendo que los estudiantes habían provocado desorden y todo eso dentro de la Plaza de las Tres Culturas, satanizando totalmente al estudiantado y a la población en general. Nunca dijeron la cantidad de muertos, la cantidad de detenidos. Lo anterior dejó consecuencias irreversibles, y el temor que las autoridades lograron sembrar en la población provocó que la actividad política fuera cada vez menor. La población en general reaccionó con temor, como que aplastaron un movimiento y la gente estaba en un sopor de inactividad, o sea, se pasmó, se puede decir, quedó pasmada, quedó espantada la población en general. Pocos días después del ataque del 2 de octubre, se realizó la ceremonia de inauguración de los 19º Juegos Olímpicos. Vinieron las competencias de los Juegos Olímpicos, muy emotivos y muy bonitos. El pueblo se distrajo en eso, sirvió de distracción para el propio pueblo, herido, de muerto, lo que sea, sirvió de distracción y pasó a segundo término la cuestión social del movimiento. Un rasgo característico del movimiento es que se trató de un movimiento nacional, que luchaba por causas generales, influenciando la cultura política al cuestionar el régimen político heredado de la Revolución Mexicana. El pueblo, yo creo que vio a los estudiantes como un punta de lanza de algo que podía lograr por medio de un movimiento social pacífico. Me di cuenta de que México necesita que su pueblo se politice. No que se agarre una pistola y un revólver para hacer una revolución. No, que nada más que exija sus derechos. La matanza del 2 de octubre de 1968 es un acontecimiento que permanece en la memoria política de los mexicanos. El recuerdo de aquellos estudiantes con hambre de cambio y libertad sigue vivo de forma presente en todos nosotros, aunque la impunidad, violencia y despojo de sentido común predominaron durante todo ese tiempo. En definitiva, los hechos vividos ese día marcaron el comienzo de una nueva época en nuestro país. Hoy, 45 años después de aquel suceso, México sigue en su camino hacia una democracia más incluyente, que no esté solamente en los hombros del Estado. La población está comenzando a darse cuenta de que el pueblo tiene el control, ya que el gobierno es para nosotros. Debemos continuar buscando mejoras que nos lleven a confiar cada vez más en que el Estado cumplirá con democracia y transparencia las demandas de sus gobernados.